Saludos a nuestro querido público leal. Aquí terminando este año, muy felices realmente. Y nada, Mónica, realmente hemos llegado hasta aquí, terminando un segundo año de Mentes en Perspectiva. Eso es espectacular. O sea que iniciamos el conteo hacia el tercer año, lo que tú me quieres decir. Exactamente. Wow, qué locura. Agradecidos una vez más con ustedes. Y yo no quiero como abundar mucho en el saludo, ¿verdad? Porque a pesar de que... Nos encanta saludar. Nos encanta saludar. No te haces sarcasmo. No, sino que le hemos traído a ustedes un tema que lo tocamos con toda solemnidad y con toda delicadeza. Porque es algo como, yo sé que a nivel de país, no soy en México, no soy en Colombia, en Brasil, gracias a nuestra querida comunidad internacional, pero este tema quizá vaya a encajar mucho con la realidad de la República Dominicana en estos últimos meses. Uh-huh. Y es esto de las festividades y cómo muchas familias tienen una silla vacía. Uh-huh. Han perdido un padre, han perdido un hijo, tal vez, un amigo, no sé, un hermano. Y qué difícil es. Hemos hablado mucho de cómo estamos felices por un nuevo año, que lo estamos, pero no podemos desestimar ni mirar hacia un lado de que también hay personas que no comparten esto, o sea, que comparten quizás Yo hablaba mucho de eso en consulta hoy, de esto de crear rituales nuevos en el duelo. Con estas ausencias. Exacto. Entonces, para eso tenemos yo no te quiero presentar, querida amiga, como una especialista solamente, sino como una amiga, como una colega. Gracias. Desde los inicios de Psicometa. Ahí está ella, leal, fiel. Firme, la psicóloga Aisha Khan. Bienvenida. Hola. Y gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí. Uh-huh. La verdad, yo fui una de las que publicó en su top de Spotify que ustedes son de mis podcasts favoritos. Gracias, de verdad que sí. Y quiero hacerte introducción. Yo quiero que tú te presentes porque, a ver, tú te dedicas a muchas cosas muy hermosas y quiero que lo digas tú. Pero quiero hacer la presentación porque Aisha para mí es una de las profesionales que yo más admiro y confío. Y voy a decir esto, por ejemplo, cuando me fui a licencia de maternidad y lo más preciado que tiene un terapeuta son sus pacientes. Uh-huh. Yo no, o sea, el paciente que quiera continuar con alguien, Aisha Khan. Amo y confío mucho en el equipo de Psicomed, sobre todo porque trabajamos día tras día juntos. Pero óyeme, para mí Aisha es como, nos parecemos mucho en el proceso terapéutico y demás. Aisha es la persona que si quieren los pacientes, pues, y ella también, pues se va a quedar con mis queridos pacientes. Entonces, así la presento yo. Aisha, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas dentro de la psicología? Y esta pregunta que nos hacen mucho. ¿Por qué estudiaste psicología? ¿Qué me motivó? Bueno, quiero que sepas que hasta pacientes me han detenido a preguntarme si tú y yo somos hermanas. A mí también me la preguntan, sobre todo en los inicios, ¿sí? Sí, que físicamente, el tono de voz... Wow. No, pero... Sería un privilegio, ¿eh? Sí. Wow, qué pregunta. Yo siempre estuve muy involucrada con el mundo de la salud. Y vengo de una familia donde múltiples miembros son médicos. Yo oscilaba entre la medicina o la educación, porque es otra de mis pasiones, el educar. Y tú educaste un momento también. Claro. Estuve como educadora de preescolar por varios años y la verdad que una experiencia que creo que fue una parte muy importante de lo que hago hoy, a lo que me dedico hoy. Pero sí, esas fueron siempre como mis dos pasiones, el mundo de la salud y el mundo de la educación. Y descubrí, leyendo en esos años de bachiller, donde hay una presión tan constante de ¿qué tú vas a hacer cuando acabes la escuela? Y descubrí pues la psicología y me fui enamorando, me fui apasionando, el contacto con la gente, ese ser que se desarrolla, que es un ser muy, muy empático, que tiene una capacidad de escucha y me sentí muy identificada, aunque, ojo, todavía estoy puliendo, ¿verdad? Mis estrategias y mis habilidades terapéuticas, pero sí,
ahí descubrí en la psicología que yo tenía la posibilidad de unir estas dos pasiones y educar a través de el brindar espacios sanos, seguros. Ahora, y tú trabajas en un área que es muy particular. Porque ya lo dice como psicología. Cuéntanos un poquito de, oye, tú... Que para eso te hemos traído hoy, por esa área que tú cargas. Que te admiro y te digo que no sé cómo lo haces. Yo tampoco. Estoy trabajando en eso, pero sí. Bueno, yo cuando ya salgo del mundo educativo, que definitivamente, y tú sabes que hubo mucha influencia importante en ese momento de mi vida, pues descubrí que la clínica era mi vida. Y tú también fuiste parte de eso, así que te agradezco. Salgo de la escuela y entro a este mundo de la clínica y de la salud. Siento esa pasión, como decía al inicio, por el área de la salud. Y bueno, hace muchos años tuve una experiencia muy personal y voy a tomarme el espacio porque creo que es importante, sobre todo hoy que estamos hablando de un tema tan importante como es el duelo, tomando en consideración que duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, duelo también es una pérdida de algo no tangible, como lo es la salud, por ejemplo. Y yo a muy pequeña edad pues tuve la experiencia de vivir un diagnóstico de cáncer en mi familia con mi hermana menor. Wow. Y fue todo un proceso que, bueno, todavía al sol de hoy, como dicen, estamos trabajando con esas repercusiones emocionales de este diagnóstico en la familia. Y creo que el mundo de la oncología me atrapó. Dentro de esta formación de la salud, la oncología me atrapó, porque ya yo venía con esta experiencia personal y yo me vi también siendo esa hermana que acompaña a un paciente con un diagnóstico de cáncer, siendo esa hija de un padre agotado y en total burnout a nivel emocional por los tratamientos, la carga económica, emocional, la carga de la familia también, porque hay una responsabilidad con la familia que, bueno, no se va, no podemos desplazar. Y sí, yo lo viví en cuerpo y alma y creo que eso me permite conectar con mis pacientes de una forma particular. Estoy también en formación continua, sabemos que esto es parte de lo que hacemos a diario, pero sí, la oncología me atrapó. Trabajo con pacientes pediátricos, también con adultos jóvenes y ya adultos. Y ahí estamos. Es admirable y me consta a mí que la conexión es real, sí. Tú sabes. Y justo eso es lo que queremos hablar en este episodio. Hay muchas personas que están atravesando duelos de diferente tipo, específicamente del duelo de perder a alguien. Sí. Pero fíjate que tú hablas de un duelo también de recibir un diagnóstico. Inclusive, justo que coincidencialmente estas últimas semanas he recibido muchos cuidadores que han tenido un familiar con un diagnóstico recientemente. O sea, vemos cómo se acercan las festividades, estamos en plenas festividades y hemos recibido mucho paciente en pleno duelo. Primero, ¿por qué se incrementa el duelo o la experiencia del duelo en las festividades? Tanto así que se crea un término así coloquial de la silla vacía. Sí. ¿Por qué pasa esto? Es muy común que en fechas importantes, como son, por ejemplo, la Navidad, las festividades, y muchas otras fechas, una graduación, fechas que cumplen con hitos o significan cierres, el fin de año, por ejemplo, un final de un proyecto o hasta cerrar un trato a nivel laboral. Son momentos donde pues, la familia es un sostén. Claro. Hablan de unión, hablan de conexión, momentos importantes que lógicamente corremos o a sostenernos o a saltar de alegría con seres queridos. Y es por esto que la ausencia de un ser querido en estas fechas importantes, en estas festividades, pues resuena tanto en la psiquis de aquella persona que vive la pérdida, porque me vuelve a conectar con esa realidad que es tan difícil enfrentar, que esta persona ya no está. Claro, hay una asociación y siempre lo digo mucho aquí, que nuestro cerebro funciona por asociación y las festividades, los cierres
la Navidad en particular esta temporada de cierre, como que siempre se asocia con una conexión familiar, con unidad. Muy emotiva. Entonces, inmediatamente me voy a ir a este sentimiento de nostalgia, pudiéramos decir, enojo, o no sé cuáles son las emociones que principalmente Múltiples. surgen. Me imagino que son muchas emociones al mismo tiempo muchas veces agradecimiento incluso por esta Claro, situación, sí. pero definitivamente hacemos esa asociación y lo natural que surge es el dolor. Es como este sentimiento de incluso de vacío interior, yo te pudiera decir, porque definitivamente estamos en un momento donde me falta esta persona. No sé si hay alguna diferencia, si tú lo has podido notar a nivel terapéutico, entre personas que acaban de perder un ser querido en cuanto a el momento actual, o también sucede con personas que ya tienen tiempo que han perdido un ser querido. Y quiero añadir esa pregunta porque casi siempre también hay culpa cuando yo tengo tanto tiempo que perdí a esta persona o me divorcié o cualquier microduelo y sigo aquí en este mismo lugar. Entonces, ¿qué ves tú en consulta y qué opinas tú de esto? Sí. Ambos pueden pasar, ambos son posibles y ambos suelen resurgir en estos momentos importantes. Vienen como esas oleadas de tristeza, de nostalgia, que pueden ser acompañadas por la culpa de que, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, o se acerca la Navidad y estoy haciendo planes para celebrar, estoy feliz y no debería porque recientemente vengo atravesando una pérdida importante y significativa. Un conjunto de emociones que resuenan. Pero algo que he notado en la consulta es que indiscutiblemente cuando la pérdida es más reciente, como dicen, las emociones están a flor de piel. Y volvemos a tocar lo mismo que te comentaba ahorita. El hecho de que sea tan cercano y ya, bueno, la Navidad, por ejemplo, vamos a utilizar ese ejemplo, está ahí, me obliga a enfrentarme a una realidad que probablemente yo todavía no estoy listo a enfrentar. Entonces, se abre todo este mundo que probablemente la persona no ha buscado la ayuda o siquiera ha hablado, ha abierto esa puertecita, como yo digo, a su mundo emocional. Entonces, siento que me derrumbo, siento que se acerca algo que es mayor a mí y que no sé cómo voy a poder sostener. Claro. ¿Y cómo nosotros sabemos si realmente esto que yo siento es normal o si ya estoy entrando en lo que se llama como duelo patológico, duelo complicado en ese sentido? ¿Cómo podemos distinguir entre esa diferencia de, ok, esto tiene que ver con esta temporada o esto es algo que definitivamente va a trascender? Observar los síntomas. Es normal que ante una pérdida o ante este momento, este periodo de recuerdos, de festividades, de unión familiar, pues resurjan esas emociones que hablábamos, nostalgia, culpa, enojo, pudiera ser. Pero es muy importante también que observemos qué tan persistentes son, cuál es la intensidad, si estos pensamientos tienen un momento de descanso o de alivio o también se incluye el agradecimiento o simplemente me llevan a ese lugar de rumiación, de darme esos látigos, como nosotros decimos en la terapia, porque ahí vamos a comenzar a ver algunas diferencias que nos van a dar información, nos van a hablar de qué es lo que estoy necesitando verdaderamente ahora. Estoy necesitando abrir esas puertas emocionales y conversar sobre lo que estoy pensando con un ser querido o crear nuevos rituales. Una de ustedes mencionó este tema de los rituales y me gustaría también poder hablar de esto más adelante, o estoy necesitando un acompañamiento porque estos pensamientos me están llevando a, por ejemplo, deseos de muerte, Claro. ese anhelo profundo de estar con esa persona que nos lleva a conductas y estrategias desadaptativas de adaptarnos al dolor emocional. Es importante observar. Tú sabes que para poder como, si hay un cuidador sobre todo o un familiar, todavía me queda como la pregunta, ¿cuándo yo debo preocuparme? ¿Y cómo tú lo vieras así, como si tuviésemos que crear la imagen de una persona que yo debo preocuparme de que no está haciendo un duelo, transicionando un duelo desde la sanidad, sino que va camino a un duelo complicado, un duelo patológico? ¿Cómo lo ves tú en el día a día? Sea un adulto o un niño, que eso sería otro tema diferente. Tú trabajas totalmente. También con la parte pediátrica. Si yo fuese la hermana, la mamá, ¿cuándo yo debo preocuparme?
y cuáles son los síntomas como claros y precisos del día a día de un adulto, pero también de un niño. Uh-huh. En los niños el duelo es muy particular, depende mucho de la edad o la etapa del desarrollo que esté transicionando este infante, pero es muy importante que los padres estén presentes y puedan observar y escuchar cuáles son las preguntas, cuáles son los temas de conversación. Hasta en los juegos vemos muchas cosas que tal vez los niños no sepan cómo proyectar o comunicar en el día a día, y a través de sus juegos pues vemos señales y podemos hacer ciertos acercamientos. Pero bueno, un niño que muestra un temor constante a quedarse solo o a la separación, por ejemplo, de mamá, porque recientemente acaba de perder a papá, y perder a mamá de vista implicaría que probablemente mamá nunca vuelva, igual como pasó con papá. Ya eso nos va dando señales de que puede que este niño esté experimentando mucha ansiedad por esa separación, y que detrás de esa ansiedad pues haya algo que trabajar respecto a ese duelo, a esa pérdida de papá que fue muy reciente. Y bueno, sabemos que los niños están todavía construyendo su concepto de muerte. Por eso le mencionaba ahorita que la edad y esa etapa de desarrollo es muy importante, pero clave hablar siempre con la verdad y dejarle saber al niño que ese adulto o ese cuidador que está presente, independientemente de lo que pase, porque puede que sí, que hayan síntomas, que no pueda dormir en la noche, que no tenga apetito, que sienta miedo cuando voy a la escuela y mamá se va, pero que a pesar de lo que sea que suceda, mamá va a estar ahí para apoyarlo, o los abuelos van a estar ahí para buscar respuestas o para buscar a alguien que pueda ayudarnos, porque puede que mamá no tenga todas las respuestas, y eso es válido también. Hasta comunicarlo al niño, eso es muy válido comunicarlo también. Con bueno, los adultos, cuando notamos pérdidas de apetito, bajo estado de ánimo emocional que afecta la funcionalidad. Para mí era muy fácil levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio y a partir de ahí seguí mi vida, y comienzo a ver que hay como estos cambios o estas fluctuaciones muy, muy importantes en esa rutina. Ya esos son señales de alerta. Obviamente, como dice la palabra, van a haber fluctuaciones. Esto no nos quiere decir que todo duelo necesita un acompañamiento uno a uno en terapia, pero sí es bueno identificar cuál es la intensidad de esos síntomas, si hay rumiaciones, pensamientos de muerte, conductas de riesgo que el paciente pueda... ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Bueno, que son muy comunes en esta época, sobre todo consumo de sustancias, estupefacientes, una evasión y total a hablar del tema. Por ejemplo, es prohibido ya en la casa mencionar el nombre de ese ser querido. Ya ahí vemos una señal de que hay un duelo que no está siendo procesado y que esta persona no tiene herramientas para poder afrontar esta realidad. Entonces, la familia o el cuidador puede observar y buscar ayuda también para cómo abordar este silencio, cómo abordar esta negación, por ejemplo, hablar sobre la persona fallecida, y qué podemos hacer para acompañar de la mejor forma posible. Claro. Si no está abierto a ir a la terapia. ¿Cómo yo podría lidiar con las emociones que me generan la silla vacía? Wow. Bueno, yo creo que parte de lo que es vital en todo este proceso, y bueno, vamos tal vez a describir un poquito lo que es la silla vacía, esa metáfora, sería un concepto metafórico, ¿verdad? A la ausencia, a la no presencia de esta persona, sobre todo en esta época. Y ahí hay mucho significado detrás. ¿Qué significa este vínculo? ¿Qué significa esta persona? ¿Cuáles son los roles que cumplía esta persona en mi vida? Porque no solamente estamos hablando del duelo por la pérdida, hay otras pérdidas también secundarias. Claro. Una mamá, la persona que me levantaba en las mañanas, la persona con la que yo me bebía el café todos los días o que me recogía todos los días del trabajo o a la escuela. Entonces, explorar y hacer conciencia de qué significado tiene esta persona en mi vida, y con esta información, que ojo, no siempre somos capaces de hacerlo solos, a veces necesitamos esa ayudita, pues construir
nuevos rituales, permitirnos vivir tal vez estas rutinas y honrar esta memoria de una forma que se sienta sana y respetuosa para nosotros. No hay una forma correcta de hacerlo, por eso no tengo como una respuesta exacta para tu pregunta, pero sí es muy importante que la persona se abra a explorar qué necesito en este momento, cuáles son esas emociones, qué significado tiene esta persona en mi vida, qué se siente sano para mí. Yo quiero que esa silla esté vacía o preferiría pues invitar a otra persona o simplemente quitarla, que ese espacio no se ocupe. Excelente. Que pueda hacerse todas estas preguntas. Tú sabes que ese abordaje como me encanta, porque a veces nos quedamos simplemente en, no nosotras, ¿verdad? Pero el ser humano en superar la pérdida. Y yo le digo a los pacientes, ¿cómo tú como mamá superas la pérdida de un hijo? ¿Entiendes? O sea, no es posible. Yo no tengo esa fórmula. Yo creo que ningún terapeuta tiene esa fórmula. Sino como de integrar, cómo lo llevo conmigo, cómo transformo su presencia. Entonces, ¿te viene algún ejemplo? Te agarro así infraganti, como me encanta. ¿Algún ejemplo, guardando la confidencialidad, ¿verdad? De algún caso, de algún paciente o alguien cercano a ti, donde, mira, antes esta persona todos los 24 cenaba en familia y cenaba y decoraba y pedía un catering, no sé, y ahora hay una pérdida y esta persona ha creado otros rituales. Ya no es una cena con la gala, sino no ponemos pijama y vemos una película. Crear sus propios rituales, porque antes con esta persona lo que me encantaba era ver películas y ahora yo me arropo dentro de la comodidad. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es una chica que estuve conversando, tiene 10 años apenas, no vivió una pérdida por el fallecimiento de un ser querido como tal, pero viene atravesando este duelo por mudanza y migración, porque se muda de otro país. Y yo, a través de una actividad que estábamos haciendo lúdica de juego, pues le puse el tema de conversación. Y cuéntame, ¿cómo celebran las Navidades en tu casa? Ya estamos en diciembre. Cuéntame qué están planeando. Y ella muy seria, no quiere hablar del tema ya. Esto me va dando cierta información. O me hace así como que no, nada, nunca hacemos nada. Y yo, ¿qué? Nunca hacen nada, qué extraño, pero ¿qué te gustaría hacer a ti? Entonces ahí comienza a aflojar. Bueno, la verdad es que sí, solíamos hacer un desayuno especial, pero ya no más, porque ya no estoy allá. Wow. Y yo ni siquiera creo que eso que comíamos allá va a aparecer aquí. Y se cierra otra vez. Le doy su espacio y bueno, vuelvo. ¿Y qué te parece si planificamos un desayuno especial? Aunque ahora se agreguen otras rutinas, porque estás en otro país, estás viviendo con otras personas. ¿Qué te parecería? ¿Qué te gustaría que tuviera ese desayuno que te recuerde a tal cosa? Y tal vez que integremos algo nuevo que te guste de aquí, reciente. Excelente. Por ejemplo. Y bueno, ahí ya como que sopesó la idea, me puso cara dura, pero es una forma de integrar eso que ya no es, eso que ya no está, eso que he perdido, pero sin negarlo, sin sacarlo abruptamente, porque ese no es el objetivo, nunca va a ser el objetivo, pero sí puedo integrar de una forma armoniosa, de una forma empática, de una forma respetuosa, porque a mi tiempo, a mi ritmo, que se sienta sana. Y bueno, crear nuevos rituales a partir de... Qué bueno que tú mencionas el tema de migración, porque siempre tomamos como por garantizado que el duelo es perder a una persona. Y tú lo mencionaste desde el principio. ¿Se vale hablar de microduelos? ¿Cuáles son los microduelos? ¿Se vale tener el peso como si perdía a alguien? Porque socialmente como el peso más importante se lo damos al duelo, que es perder a una persona. Pero ¿se vale estar como una crisis un poco interna por un divorcio, porque me quedé sin trabajo? Claro. No sé, porque una amiga pelea con una amiga, ¿se vale eso? Totalmente. Y de hecho yo creo que espacios como estos, donde
abrimos la mesa de conversación a temas de duelo son muy importantes porque necesitamos mucha educación en duelo. Porque lo que sucede con ese tipo de pérdidas, que son pérdidas que tal vez no son socialmente aceptables, no son reconocidas, es que generan mayor malestar, porque la persona no siente ni siquiera el permiso y a veces ni siquiera el derecho de sentir lo que siente, que es normal, es natural y es necesario, porque el duelo es así, es normal, es natural, es un proceso necesario y único. Claro. Exactamente. Tú sabes que me acuerdo recientemente conocí a alguien que acaba de perder un embarazo de poquitas semanas. Wow. Y la vida siguió para todo el mundo natural y rápido. Wow, qué pena por fulanita, pero eran 4 semanas. Quizás lo puede intentar más adelante. Pero esta persona está en un duelo real. Claro, y tiene magnitud para ella. Exacto, y esto es bueno entenderlo, de que, y tal vez para ti, Aisha, es difícil responder nuestra pregunta, porque el duelo no tiene un solo camino. ¿No? Necesitamos 2 capítulos. Múltiples casos. Exacto, múltiples y lo que casos. le funciona a un paciente no le funciona al otro. Lo que me funciona a mí como ser humano, no, o lo que para mí significa esta pérdida, quizá para ti no significa esto. Cámara, perdóname por seguir preguntando yo, que me encanta este tema. Yo quiero hacer una pregunta, Mónica. Pero está bien, después digo yo entonces. Ok, el tema de los rituales, necesito volver a él porque me llamó demasiado la atención y yo quisiera como que tú nos pudieras dar ejemplos prácticos de que una persona esté oyendo esto y efectivamente hay una silla vacía en su mesa de festividades y encuentre formas prácticas como de hacer rituales nuevos o formas nuevas. Totalmente. Bueno, como te dije ahorita, para mí es un tema muy lindo también, porque abre como la posibilidad de transformar, Exacto. la continuidad, Claro. es muy lindo. Debemos respetar, para aquellos, por ejemplo, profesionales, respetar el tiempo de cada quien. Es probable que, bueno, este año no sea el año de empezar con el ritual, porque la pérdida es muy reciente, pero es muy importante que la persona que vive la pérdida explore qué quiero mantener. Primero, cuáles suelen ser, ¿verdad?, los rituales, que tengamos conciencia de esto. ¿Qué de esos rituales yo quiero mantener? ¿Qué quiero postergar? Porque tal vez no es el momento o emocionalmente no me encuentro en la posición para vivirlo. ¿Y qué quiero transformar o modificar? Eso es como paso número 1. Y bueno, ideas que me surgen, y lo viví hace un tiempo en un proceso de formación también, es la persona lo denominó así, ritual de la luz, donde cada persona en el espacio pues tenía una velita y en un momento puntual que todos decidieran, porque también esto es importante, que estamos hablando de una familia, miembros que cada uno vive un duelo de forma distinta. Es bueno que nos pongamos también de acuerdo. Por eso, tal vez este proceso de identificar, sería bueno que nos sentáramos como familia a hacerlo, por lo menos el núcleo más cercano, y ahí poder identificar, establecer límites y demás. ¿Qué va a funcionar para nosotros? Pero bueno, el ritual de la luz, encendemos esa velita en un momento que determinemos, y quien se motive puede hacer unas palabras, hacer una oración si así lo quiera, poner una canción que les recuerde a esa persona o que signifique algo para eso la persona. Sana, eso sana, aunque no pensemos y aunque dé Un mucho bálsamo, dolor, sí, realmente termina siendo un bálsamo. Sí, es un bálsamo para nuestro corazón. Y es bueno, yo creo que es muy bueno. Invito a todas las personas que sabemos que por situaciones recientes en nuestro país hay muchas personas que yo creo que a nivel nacional estas navidades van a calar, van a tener como un espacio profundo en nuestro corazón. Todas estas pérdidas que tuvimos ante esta tragedia del jet set. Yo quiero que las personas que escuchen, que han vivido de alguna forma, directa o indirectamente, estas pérdidas, se permitan, se den esta oportunidad de explorar qué se siente sano para mí, que yo quisiera integrar, que me permita de una forma respetuosa para mí honrar la memoria de este ser querido. Claro, y hablarlo, porque muchas veces lo que hacemos es evitarlo, lo ponemos debajo de la mesa, como que aquí no pasó nada, y tenemos caras duras en la velada completa y de mucho dolor y bueno, no elaboramos, eso es sumamente importante. Tú sabes que ahí me viene otra pregunta, que yo no sé cómo tú lo manejas, la verdad, pero ¿qué pasa cuando dentro de una misma familia
que tú dices, bien dicho, de que cada uno vive el duelo diferente. Pero yo no quiero hablar de eso todavía, pero mi mamá sí quiere hablarlo. Pero el otro, no sé, ¿cómo se trabaja eso desde la individualización? Sí, es muy difícil. Hay muchas necesidades, todas muy distintas y todas al mismo tiempo. Y válidas todas. Y validísimas todas. Eso es muy importante. Por eso, insisto, educar en duelo es importante y necesario, hasta si no eres profesional de la salud mental. Claro. Pero sí, suele ocurrir que hayan personas que prefieran no hablar del tema o simplemente no estén listos o no quieran que todas las conversaciones se dirijan en torno a esa pérdida. Y para la persona que así lo siente y que necesite establecer un límite, pues es momento de comunicar de forma respetuosa, de forma responsable, validando las emociones del otro, pero un simple quiero escucharte con detenimiento, pero siento que este no es el momento. Exacto. ¿Pudiéramos hablarlo más adelante? ¿O qué te parece si al final de la cena tomamos un momentito fuera tú y yo y así te escucho y te dedico ese tiempo? Y ya luego elaborar qué significa esto para mí, por qué no siempre estoy disponible a hablar. Exacto. Esto es importante. Yo le decía a un paciente, bueno, ahorita, me da la impresión de que tú estás tratando de proteger a tu mamá de sentir cosas que inevitablemente ella está sintiendo y lo está sufriendo. Y mamá, por otro lado, está contigo, tratando de evitar que tú sientas cosas que son parte de todo este proceso, pero en silencio. ¿No te parecería que fuera un poco más llevadero si se abren los dos a esta conversación? Se permiten. Si se permiten, si en vez de asumir o querer evadir o ocultar cosas para el otro, son honestos el uno con el otro y si necesitan llorar, pues se abrazan y lloran juntos. Claro. Y eso es la verdadera compañía dentro del duelo. Y es lo que más necesita una persona en duelo. Y lo hemos grabado aquí también, que tenemos una tendencia a creer que acompañar es salvar y rescatar. Wow. Entonces, cuando yo te permito hacer tu duelo como tú lo quieras hacer y yo como yo lo necesito hacer, y acompañarnos dentro de la diferente forma, ¿sabes? Dentro de los límites. Y creo que también, no sé si te ha pasado mucho, pero lo veo en consulta, que porque socialmente tu vínculo es más fuerte con tal persona, pues yo minimizo mi duelo. Por ejemplo, una mamá o una familia que perdió una hija y los hermanos minimizan el duelo para darle el protagonismo a mamá y a papá. Entonces, creo que un mensaje, bueno, ¿qué mensaje iba ya yo dar el mensaje? ¿Qué mensaje tienes tú sobre todo a estos hermanos que le permiten o le dan como el escenario para a mamá y a papá ser los protagonistas del duelo? Que no invaliden su dolor. Exacto. Que esto es parte del proceso y sobre todo, que era algo que hablaba con ese paciente también, lo sano es permitir que cada quien viva sus emociones y aprenda a regularlas, a trabajarlas, a contenerlas o a buscar la ayuda que necesite. Pero también es importante liberarme de esa carga y de esa responsabilidad de que yo debo protegerte para evitar que tú sientas. Esa parte es muy importante. Buenísimo. Entonces, no invalides tu dolor, reconócelo y permite que haya espacio para eso también. Excelente. Si no sientes todavía esa apertura de hacerlo con mamá y papá, porque también mamá y papá están en duelo, busca un espacio donde se sienta seguro hablar al respecto y que se sienta tuyo. Claro. ¿Qué prácticas continuas, Aisha, podríamos tener a nivel espiritual, emocional, como para tal vez prepararnos para esta temporada o atravesar por esta temporada, prevenir? Yo creo, no sé si es prevenible ese tipo de dolor, pero por lo menos para, tú sabes, como para que nos ayuden en esta temporada, en que sean prácticas sencillas. Quiero abundar un poco en esa pregunta. Mira, me va... Está mirando así. No, sé feliz. Voy a ser feliz. Sé feliz. ¿Por dónde que te vas? Te voy a explicar por qué quiero yo como saber la respuesta de esa pregunta. Porque en psicología hay algo que se llama activación conductual, que es una técnica que se usa en los pacientes que están atravesando la depresión. Un poco de, tú sabes que yo voy a hacer cosas para sentirme mejor, aunque no tenga la motivación inicial para hacerlo. Salir del aislamiento, socialmente dar pasos para incluirme
Y eso es un tratamiento para la depresión. Entonces hay una zona gris en el duelo, como hacer cosas, actividades que yo sé que me van a hacer sentir mejor, pero quizá ahora mismo no quiero, tú sabes, no puedo. ¿Cómo tú como terapeuta acompañas desde ahí, haciendo, como tú decías, actividades espirituales? Prácticas. Sí. Prácticas, pero a la vez es como, yo no tengo batería para hacer eso, ¿tú entiendes? O sea, Sí. ¿cómo tú disciernes cuando acompañar al paciente desde ahí porque le conviene, desde la activación conductual, o no? De hacer cosas. Bueno, lo primero es respetar, como hablábamos ahorita, ese espacio del paciente, ese proceso del paciente. Y algo que yo suelo hacer mucho antes de llevarlo a construir estos rituales o a crear rutinas nuevas de activación conductual y demás, es a permitirse, por lo menos la idea, de que yo esté viviendo este dolor no tiene que aplastar la posibilidad de que exista, como yo les digo, de que existan luces, de que yo sienta en algún momento agradecimiento o alegría, o que yo me permita hacer algo que me guste, que me haga sentir en paz. Excelente. Porque esto suele ser algo que sucede mucho. Yo no me permito hacer estas cosas que me devuelven a la vida, porque viene la culpa de porque yo sí estoy aquí y la otra persona no. O yo pudiera estar compartiendo este momento con esta persona que nos hacía felices a los dos, sin embargo ya no está, y ahí volvemos a encerrarnos en ese dolor. Entonces, o como una traición también es una traición a esa lealtad, a esa memoria de esta persona, a esos roles, a ese vínculo que perdura y se transforma. Lo que pasa es que es un proceso, ¿verdad? Claro. Lo primero es permitir y acompañar a ese paciente a comprender que yo puedo sentir dolor, yo puedo devolverme en algún momento a la nostalgia, tener recuerdos, ver fotos y querer llorar, y al mismo tiempo, de forma paralela, también puedo hacer cosas para cuidarme, hacer cosas que me gusten, tener momentos de alegría, de disfrute, reírme por un video que vi. Cosas simples, son cosas tan simples, pero que se vuelven tan, a veces, hasta ajenas o no se sienten propias porque sentimos que la pérdida nos ha quitado muchas cosas. Entonces, primero llevarlo aquí y ya luego entonces promover que se devuelvan. Usualmente yo tomo rutinas que ya esta persona tenía porque es más fácil conectar con estas, ya sea caminar, hacer algún tipo de actividad física, un deporte, integrar. Hay muchas personas que, aunque es un tema que nosotros trabajamos con delicadeza, pero hay muchas personas que en la primera consulta te dejan saber que pertenecen a una religión o su fe los ha ayudado y los ha mantenido. Una herramienta importante. Espiritualidad en estos momentos también es una herramienta importante. Entonces, podemos promover mucho esto. Bueno, ¿qué tal el grupo de la iglesia? ¿Has asistido una vez al grupo de jóvenes? ¿O te interesa participar de alguna forma? ¿Cómo pudieras integrarte? Y ahí entonces ir haciendo todo este plan, así yo le llamo. Vamos a hacer el plan de acción. Buenísimo. Es todo un camino definitivamente. Sí. Y de verdad que hay muchas oportunidades de crecimiento en el duelo. Es como de lo que más he podido captar, pero sobre todo la necesidad de ser flexibles, de fluir, de entenderse a uno mismo, de saber lo que uno quiere. Y yo quisiera ya, como para terminar, Aisha, que tú les puedas regalar unas palabras a quienes atraviesan su primera festividad con una silla vacía. Si alguien que nos está escuchando está en una situación muy particular de este tipo, ¿qué tú pudieras decirle a nivel como profesional y como persona también? Sí, voy a hablar como la humana. Lo primero es que el amor, aún en la ausencia, no desaparece, no se desvanece, que es el temor. Sentir como que se pierde todo. Y el amor no desaparece, el amor tiene la capacidad de transformarse, de manifestarse de diferentes formas. Entonces, permítete abrirte a la posibilidad de transformar tu forma de amar aún en la ausencia. Y permítete sentir y recordar cuanto sea necesario
pero también recuerda permitirte descansar y buscar ayuda cuando sea necesario, porque esa parte solemos olvidarla. El dolor nos agobia y nos olvidamos de que nosotros también necesitamos cuidado. Excelente. Te comprometo públicamente. Ay, Mónica, te conozco. Porque hay otra línea de este episodio de cómo acompañar a alguien en duelo. O sea, aquí, bueno, y la parte oncológica, wow, me quedo yo con el corazón muy Ay, sí, lleno. para la oncológica me encantaría. Sí. El Wow. acompañamiento oncológico tiene que ser bien Impresionante. fuerte. Claro, ella día tras día, bueno, tú Final sabes. de la vida y demás. Claro. Es algo No, que pero gracias Gracias. por ¿Dónde venir, te de pueden verdad. encontrar como me voy profesional? con el corazón lleno. Si alguien Igual. quiere ir a tu consulta. Bueno, estoy en Psicomed, a sus órdenes siempre, y estoy también ya en una población muy específica, porque en el Instituto de Oncología Heriberto Peter, o el oncológico viejo, como coloquialmente lo conocemos, pues trabajo únicamente con los pacientes con un diagnóstico, pero allá me pueden encontrar también. Y por Instagram. Eso sí. Aisha Khan. Khan, psicóloga clínica y de la salud. Excelente. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias, Encantada, Aisha. de verdad. Y a todos ustedes o quien se identifica y necesitaba oír estas palabras, le decíamos a Aisha que hasta el tono de voz, o sea, dulce. Sí, yo le decía, yo me la quiero con una cajita de cristal y llevármela como para mi Y le casa. dije, Ay, quiero Dios que mío. tú seas mi terapeuta. Aparte de agradecerte a ti, Aisha, también agradecer a todo oyente. Y, wow, estamos terminando este año con el corazón un poquito apretado a nivel de nación, Ujú. por todo lo que ha pasado en este año, de pérdidas y demás. Queremos enviarte por aquí un abrazo Muy fuerte. Ujú. fuerte, sabiendo, ¿verdad?, que no es fácil, pero con estas herramientas, digamos que ya no vamos a intentar luchar con la superación de algo, sino integrarlo, transformar una pérdida en presencia, por una presencia diferente. Espero que este mensaje no te haya llegado solamente a la mente, sino al corazón. Y si sientes o conoces a alguien que puede beneficiarle este tema, pues compárteselo, envíaselo. Sí. Y nada, creemos rituales un poquito acorde a nuestra nueva realidad. A nuestras necesidades y recordar que no tenemos por qué vivirlo solo. El dolor Exacto. no tiene por qué vivirse solo. Exacto. Y cuando pongo en palabras lo que duele, duele menos. Así es. que nos vemos el año que viene. No, No queda, Ay, no ya queda no una sé. semana, Mónica. No, espérate. una semana ya estaba. Nos vemos para cerrar el año en el próximo episodio. Sí, señor. Y nada, estamos muy Aisha, felices realmente de feliz que de pudimos terminar tocar este tema. casi. Teníamos mucho, Mónica, queríamos invitarla, Muchísimo. pero Aisha no graba cuando nosotras grabamos, entonces tuvimos que hacer unas mezclas ahí, Pero ya, la lo Me logramos. siento muy halagada. Y realmente fue Hermoso. una gran invitación. Hermoso. Así que Hablamos la semana bye. que viene y nos vemos el año próximo. Bye.